Hola, nuevamente en este tercer video vamos a enfrentar el tema de antiderivadas. Esta vez vamos a tratar de aplicar la regla vista de potencia y le vamos a agregar algunas otras antiderivadas que se nos pueden aparecer. Por eso la hemos llamado miscelánea de antiderivadas, porque vamos a encontrar varios ejemplos. En este caso nos encontramos con 4 ejercicios en los cuales podemos ver hay combinaciones de potencias, inclusive negativas, raíces, funciones trigonométricas y exponenciales. Vamos a resolver cada una por cada caso. Entonces, en este primer ejercicio, recordemos que para poder hacer la antiderivada, nosotros lo que hacemos es resolver la potencia de cada una. Es decir, en este caso, por ejemplo, la antiderivada se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como 2x a la menos 2 más la raíz se puede escribir como x a la 1 medio en el denominador, y como en el denominador yo tengo una potencia, la puedo colocar en el numerador con signo negativo. Entonces, por ejemplo, ese x a la 1 medio se puede escribir como x a la menos 1 medio por dx. De tal manera que esta antiderivada vamos a resolverla una por una. Es decir, por ejemplo, 2x a la menos 2, dejamos el 2 como coeficiente. A x le vamos a sumar menos 1 a su potencia, a su exponente, y ese va a ser el denominador que va a tener, menos 2 más 1. Más la segunda sería x elevado a la menos 1 medio más 1, y este también va a ser su denominador. Estamos usando la regla de potencias. Pero también recordemos que hay que agregar la constante de integración, de tal manera que los resultados de estas sumas en los exponentes y en los denominadores debemos acomodarlas de acuerdo a los signos. En el primer caso nos dio 2x a la menos 1 sobre menos 1, más x a la 1 medio, porque menos 1 medio más 1 da 1 medio, y agregando más c. Una vez terminado esto, recordemos que no podemos dejar exponentes negativos ni denominadores con fracciones. Por tanto, esta expresión nos va a quedar como 2 sobre menos x más 2 por x a la 1 medio más c. Recordemos que aquí lo que aplicamos fue la regla de medios y extremos. También podemos escribir ese 1 medio como una raíz. Entonces sería menos 2 sobre x más 2 por raíz de x más c. Y esta sería la respuesta de la primera pregunta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Aquí no podemos aplicar la regla de potencias porque nos encontramos con funciones trigonométricas. Sin embargo, recordemos que ya conocemos algunas reglas. La derivada de seno, por ejemplo, para nosotros es coseno. Y la derivada de coseno para nosotros es menos seno. Si nosotros recordamos esto, para poder hacer esta antiderivada, recordaríamos que la antiderivada es el proceso contrario. Por tanto, si yo voy a hacer la antiderivada de esta expresión, yo podría decir que el 2 es el coeficiente, queda por fuera. ¿Y cuál sería la antiderivada de seno? Sabemos que la derivada de coseno es menos seno, pero aquí no tenemos el seno negativo, sino que lo tenemos positivo. Por tanto, la derivada de menos coseno, teniendo en cuenta que el menos es un signo, es un coeficiente, pues sería menos 1 por la derivada de coseno. Si revisamos esto, el resultado sería menos seno por menos seno. Menos por menos seno. Entonces sería menos por menos, daría más, por lo tanto sería más seno, seno de x. Por tanto, la antiderivada de seno vendría a ser menos coseno de x, como lo podemos ver en este proceso que acabamos de hacer en el lado derecho. Más, coseno es una función que se obtiene al derivar seno, por tanto su antiderivada vendría a ser seno. Y al final, en toda antiderivada agregamos la constante de integración, quedándonos como resultado menos 2 coseno de x más seno de x más c. Este sería el resultado de esta antiderivada. Continuemos. Si tenemos una mezcla de antiderivadas con de potencias negativas en este caso y de trigonométricas, recordemos que, por ejemplo, para hacer la antiderivada de 2x a la menos 1 bastaría con escribir 2.
Pero hay algo extraño aquí, porque si yo hago la antiderivada de x a la menos 1 y aplico la regla, esto me daría x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1, lo que no es lógico porque nos daría x a la 0 sobre 0. La división por 0 no se puede en matemáticas. Por tanto, no podríamos resolver este ejercicio por regla de potencias. Sin embargo, nosotros recordamos que la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Por tanto, la antiderivada de 1 sobre x tendría que ser logaritmo de x, como efectivamente lo vamos a colocar. Más, recordando el ejercicio anterior, la antiderivada de seno vendría a ser menos coseno de x, y le agregaríamos la constante de integración. Por tanto, la respuesta a este ejercicio sería menos 2 logaritmo de x menos coseno de x más c. Muy importante recordar que no podemos hacer esta antiderivada precisamente porque el r vale menos 1 y eso haría que el denominador se volviera 0. Por último, el último ejercicio nos lleva a resolver un exponencial. En este caso, lo que necesitamos es no cometer el siguiente error. Muchas veces pensamos que esta expresión es posible. Como es un exponente, entonces le sumamos 1 y dividimos entre x más 1. Pero esto no es posible, dado que es un exponente que es variable. Entonces, vamos a revisar qué podemos resolver. Resulta que aquí tenemos la antiderivada de e a la x sobre e a la x más 3 sobre e a la x por dx. Si notamos e a la x con e a la x se simplifica y nos quedaría la antiderivada de 1 más 3 sobre e a la x por dx. Resulta que nosotros aquí tenemos que la antiderivada de x es x más la antiderivada de 3 sobre e a la x. Este ejercicio lo vamos a dejar pendiente para el siguiente ejercicio, teniendo en cuenta que no hemos explorado esta antiderivada. Lo vamos a resolver por un método que se llama sustitución. Quedará pendiente para el siguiente ejercicio. Muchas gracias.